Y vamos a hablar de algo que preocupa mucho, que tiene que ver con la salud mental, porque la pandemia ahora pareciera que es algo del pasado, algo del olvido, pero realmente ha traído muchas preocupaciones y ha traído muchos desequilibrios. Muchos de esos son a nivel de la salud mental. Hay un estudio que está integrado dentro de lo que son las investigaciones del Instituto de Investigaciones Psicológicas, dependiente de CONICET, y de la Universidad Nacional de Córdoba. Y para hablar sobre este estudio estamos en comunicación con el doctor en psicología Juan Carlos Godoy. ¿Cómo le va, doctor? Acá Gabriela lo saluda desde Radio U. Hola Gabriela, gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por estos minutos. Queríamos hablar sobre esto, sobre la ansiedad, sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental a propósito de la pandemia. ¿Por qué no nos cuentas sobre este estudio? Mira, en principio un primer comentario es decirte que no es un estudio, es un conjunto de estudios que pudimos realizar junto con la doctora Lorena Cecilia López Steinmetz, que pudimos realizar además casi desde que el momento que empezó el primer periodo de aislamiento en Argentina y que, digamos, nos permitió conocer un poco la evolución de la salud mental de población general por un lado, que fue uno de los estudios, de las mujeres en particular, que fue otro estudio, de estudiantes universitarios, que fue otro estudio que realizamos, y también tuvimos oportunidad de hacer una evaluación del bienestar o de la salud mental del personal sanitario que se animó a responder la encuesta en pleno ejercicio de su trabajo. Es una muestra un poco más pequeña, pero también pudieron responder, ¿sí? Así que son varios estudios realizados durante 2020 y 2021, y la mayoría de ellos coinciden en señalar que hubo un empeoramiento de la salud mental medida a través del instrumento que nosotros elegimos para todas estas poblaciones, particularmente para aquellos más vulnerables, en los periodos de cuarentena más restrictivos, ¿sí? Son estudios que fueron hechos con instrumentos estandarizados internacionalmente y adaptados a la población argentina, lo cual nos da mucha confianza en la información que recogimos. Y qué sé yo, los peores indicadores que encontramos, vos hablabas de ansiedad, depresión, bueno, justamente esos son los indicadores que empeoraron más significativamente durante la pandemia, pero también medimos lo que se llama estado de salud mental general, sí, como para tener una medida global. Eso también empeoró. Así que nada, es una advertencia respecto de las disposiciones que se deciden cuando se le da mucha prioridad a más que nada a la cuestión biomédica y se deja de lado por allí factores sociales o en este caso factores como los de salud mental. Sí, lo que pasa es que existe como un tabú en relación a la salud mental, entendiendo como que es algo que si querés, si estás deprimido es porque querés, si tenés ansiedad es porque haces yoga, si tenés riesgo de suicida, bueno, será que no supiste hablar con alguien. Es como que siempre se minimiza la salud mental como si no fuera un problema de salud real. Tenés mucha razón en ello, es una paradoja en este país, que es un país que concentra la mayor cantidad de psicólogos por habitante, y sin embargo, como decís vos, al ciudadano, a la ciudadana promedio le cuesta mucho hablar de salud mental, contar cómo está, y obviamente a quienes tienen que decidir políticas públicas les cuesta siempre pensar en la inclusión de la variable salud mental a la hora de decidir por dónde seguir, sobre todo en contextos tan particulares como este que estamos atravesando todavía, que es el contexto de pandemia. ¿Por qué las mujeres? Mira, las mujeres en realidad ya son consideradas por la Organización Mundial de la Salud mucho antes de la emergencia de la pandemia como un grupo vulnerable, porque son muchísimos los estudios que se vienen desarrollando y que muestran que, particularmente por el tema de las tareas de cuidado, están más expuestas a niveles de estrés que el grueso de la población, ¿sí? La pandemia, como nos gusta decir a mi colega Cecilia López Steinmetz y a mí, es como una lupa, vino a magnificar cosas que ya estaban mal, estructurales, y por ejemplo en el caso de los grupos vulnerables, como el de las mujeres o como el de los jóvenes, o un grupo que nosotros no abordamos, pero que sabemos por estudios de otros colegas y estudios internacionales que también presentó problemas, como el de los adultos mayores. Perdón, estoy en la vía pública. Son considerados grupos vulnerables porque presentan distintos desafíos, ¿sí? Entonces las mujeres básicamente por el tema de las tareas de cuidado, que en pandemia se vio especialmente aumentado, entonces a la hora de ser preguntadas, evaluadas sobre esos indicadores, bueno, en contexto de pandemia estaban particularmente peores, digamos, esos indicadores, ¿sí? Esta serie de estudios, ¿para qué ahora pueden proyectarse? ¿Para qué, digamos, cuál es la aplicación técnica que tienen?
Mira, en principio tienen que sirven como insumos para alimentar las políticas públicas. El tema ahí es que tenemos todavía un gap, una brecha entre quienes trabajamos en universidades nacionales y institutos como los que yo integro del CONICET y justamente quienes definen políticas públicas, porque no estamos teniendo la mejor comunicación. Entonces, eso todavía no está siendo utilizado como nosotros imaginamos o querríamos en la comunidad científica, ¿sí? No es un problema solo de Argentina, es un problema internacional. La agenda de salud mental, pese a los reclamos o los llamamientos de la Organización Mundial de la Salud, no ocupa un espacio central todavía dentro de las agendas de los gobiernos, ¿sí? En Argentina esto parece que está cambiando en este último tiempo, porque probablemente ya lo has comunicado o en tu radio lo han señalado. Tenemos hace muy poquito tiempo el anuncio de un plan estratégico federal de salud mental y, entre otras acciones, contempla la articulación con la gente que investiga sobre salud mental, ¿sí? Y de hecho ahora se ha llamado ya un foro nacional de salud mental, donde el primer insumo es que quienes estamos trabajando en investigación registremos nuestros estudios. Claro. Se va a hacer una especie de preselección y después van a ser presentados en este Foro Nacional de Salud Mental, que es el primero de su tipo que se organiza. Bien. Y lo organiza el Ministerio de Salud de la Nación. Así que creo que dentro de lo que veníamos discutiendo, parece ser una señal positiva, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos Godoy, doctor en psicología. 2 años después, ya estamos en el 2022, como que pareciera como que la pandemia va por lo menos mermando. ¿Se revierten estos indicadores o continúan los niveles de ansiedad, depresión que estábamos hablando? Es una muy buena pregunta. Algunos se revierten, estamos esperando la confirmación de otros grupos independientes. Yo en este momento con Cecilia no hemos estado continuando las investigaciones porque, bueno, la vida de los académicos sí, en este caso ahora mismo Cecilia está haciendo una estancia de intercambio en Berlín, aprendiendo más sobre salud mental y algunos otros casos que acá en Argentina todavía están en desarrollo. Pero si me guío por lo que reportan ya colegas de Argentina y los reportes internacionales, incluso algunos promovidos por la OMS, hay una reversión de algunos indicadores, pero también hay una emergencia de otros, ¿sí? Tenés que considerar que hay una serie de readaptaciones que la población general tiene que hacer en esta vuelta a la entre comillas, normalidad, que algunos están experimentando también con un nivel de estrés importante, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la población en infancias y adolescencias, en el retorno a la escuela, al secundario, el volver a verse, el volver a reentrenar el tema de la interacción social. A los adolescentes, estos 2 años de aislamiento los afectó en una etapa fundamental de su desarrollo. Tenés que considerar que normalmente durante la adolescencia los adolescentes explotan todo lo que es el vínculo social, la exploración sexual, la toma de riesgo, la búsqueda de sensaciones, y en 2 años encerrados no pudieron hacerlo. Así que esos chicos están reaprendiendo un montón de cosas y poniéndose al día. Después, en temas, por ejemplo, en el extremo de los adolescentes que inician la vida universitaria, hay chicos que recién ahora, después de 3 años, están conociendo su universidad, por ejemplo. Sí. Y el ingreso a la universidad, ya lo sabemos, es un factor estresante por sí mismo. Claro. Entonces, se encuentra grabado ahora por esta cuestión de las readaptaciones. Y así con cada grupo que quieras ver, seguramente para otros grupos sociales, el retorno, entre comillas, insisto con este concepto, porque nadie sabe si es una normalidad o no, pero este retorno a esta normalidad va asociado con un montón de adaptaciones que hay que aprender a incluir, hay que ser flexible, y bueno, eso también tiene un costo sobre la salud mental. Así que hay colegas que están evaluando justamente la salud mental en post-pandemia, y es que el término todavía se puede usar ya, digamos, ¿no? Así es. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación, siempre es muy bueno que los medios hablen de salud mental, necesitamos que lo hagan permanentemente. Gracias. Así será, un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el doctor en psicología Juan Carlos Godoy, hablando sobre este estudio de que casi la mitad de las personas en Argentina sufrió trastornos de ansiedad durante la pandemia.